Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos y amigos, vemos claramente cómo es que la palabra de nuestro Dios dice, el apóstol Pablo vemos en esta carta al joven Timoteo, pero también vemos que en esta primera carta le llama verdadero hijo en la fe. Y en la segunda carta, usted lo puede encontrar en el capítulo 1, también le dice servidor de Dios y colaborador nuestro. También le dice amado hijo. Todo esto lo vemos, hermanos, que el evangelio que se va a predicar, sabemos es la razón por cual uno llega a ser un verdadero hijo en la fe. También vemos que nosotros debemos de confiar en la palabra de nuestro Dios, y por eso vemos que el apóstol Pablo estaba hablándole de esta manera al hermano Timoteo. Le estaba diciendo verdadero hijo en la fe, y el cual en esta noche vamos a ver el tema, un verdadero hijo en la fe. Un verdadero hijo en la fe, ¿cómo es? Bueno, primero es uno que enseña la doctrina. 1 Timoteo 4 nos dice de esta manera, en el 4:11, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vemos que nosotros, como unos verdaderos hijos en la fe, igual como nuestro hermano Timoteo, para poder enseñar la palabra de nuestro Dios, era necesario que nosotros nos convirtiéramos primeramente al cristianismo. Así venimos a ser nosotros, por medio de la palabra de nuestro Dios, venimos a ser unos verdaderos hijos de Dios, unos verdaderos hijos en la fe. Por eso, lo que acabamos de leer, le dice que esto manda y que enseña. Un verdadero hijo en la fe primeramente debe de enseñar también para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Es de su carácter. Nosotros vemos cómo es que el apóstol Pablo le estaba diciendo al joven Timoteo, cómo es que le estaba diciendo que debe de enseñar. Primero le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Nosotros como cristianos, como unos verdaderos hijos en la fe, debemos ser primeramente que nuestra conducta se deje ver por los demás. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que enseñe primeramente de su carácter. Primero le dice que enseñe como un creyente, un verdadero hijo en la fe, en palabra. Y eso da a entender que hable conforme a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues la palabra de Dios que encontramos y que nosotros predicamos. Esa es la razón por cual nosotros debemos primero conducirnos en palabra, que hablemos todo de acuerdo a lo que está en la Biblia. También le dice en conducta. Le estaba diciendo cómo es que primero tiene que ser su conducta ante el servicio a la gente. Para poder nosotros ser, que nos distingan un verdadero hijo en la fe, nosotros debemos demostrar nuestra conducta. ¿Cómo somos ante la gente? ¿Cómo me conocen mis vecinos? ¿Cómo me conoce la iglesia? Eso es lo que le estaba diciendo, que tú primero te vas a comportarte en conducta. ¿Para qué? Para que tengas un buen servicio hacia los hermanos, y no nomás hacia los hermanos. Sabemos nosotros, como unos verdaderos hijos en la fe, debemos tener ese servicio tanto como para nuestros hermanos en la fe, pero mucho mayor también aquellos que también necesitan de nosotros, son aquellos que se encuentran en el mundo. Por eso nosotros debemos de conducirnos para que nosotros podamos traer a alguien. Primero nosotros debemos examinarnos cómo somos,
¿Cómo nos conducimos ante aquella gente? ¿Cómo nos conducimos ante nuestros amigos, donde trabajamos, donde andamos? Nosotros debemos de que vean nuestra conducta como un verdadero hijo en la fe. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo, que muestre eso de su carácter, de su palabra y en conducta. También le dice en amor. Muchas veces fallamos en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos amor para con nuestros hermanos. Sabemos que hay un hermano que está enfermo, o sabemos que hay un hermano que necesita de nosotros, y muchas veces nosotros no vamos para poder consolarnos con la palabra de nuestro Dios, darles ese ánimo. Y ese es de lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo al joven Timoteo. Tú debes de amar. Muchas veces nosotros debemos de hacer esto también. Ese no nomás para el joven Timoteo. Nosotros ahora como hijos de Dios, como un verdadero hijo en la fe, eso es lo que yo debo de tener para con mis demás hermanos. Y también hacia aquella gente que aún no conocen de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que aquellos están perdidos. Aquellos que no conocen todavía de la palabra de nuestro Dios están muertos en vida espiritual. Nosotros debemos de llevar eso a aquella gente, debemos tener ese amor para aquella gente. Por eso nosotros, cada vez que nosotros hacemos esto, ¿por qué? Porque nosotros queremos también ellos que se salven igual que cada uno de nosotros, que hemos comprendido y hemos aceptado la palabra de nuestro Dios. Ahora nosotros ya somos unos verdaderos hijos de Dios. También le dice en fe. Eso es lo que le estaba diciendo, que tú tengas una estabilidad ante las Escrituras, o sea, que siempre esté preparándose, siempre esté uno. Cada uno de nosotros debemos siempre estar preparados con la lectura, debemos ser constantes escudriñando el sagrado libro. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo, su estabilidad en las Escrituras. Muchos de nosotros no tenemos esta costumbre de leer la Biblia. Muchos de nosotros a veces nomás cuando se predica es cuando se abre la Biblia y es cuando nosotros empezamos a escudriñarla. Pero ¿qué pasa cuando nosotros se termina la adoración, se termina la predicación? Muchas veces nos vamos a nuestras casas y ahí dejamos nuestra Biblia. Ya no la abrimos hasta la siguiente reunión cuando nosotros vayamos. Y eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Tú debes estar estable en la lectura, en las Escrituras. Nosotros debemos ser constantes también. Sabemos que todo esto, ¿para qué nos ayuda a nosotros estar constantes en la Escritura? Conocer más de la palabra de nuestro Dios para poder hablarles a aquellas personas que aún no conocen de la palabra. Sabemos eso es lo que nosotros nos ayuda también. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente. Cada uno de nosotros cuando nos ponemos a escudriñar el sagrado libro, es que para nosotros es nuestro crecimiento espiritual, pero también eso nos ayuda a que nosotros tengamos ese valor para ir a predicar a aquella gente, a aquellas personas que aún no conocen de la palabra. También le dice en pureza, es vivir una vida libre de ¿qué? De pecado. Eso es lo que le estaba diciendo. Sabemos que muchas veces el enemigo, él trabaja a cada uno de nosotros y más porque nosotros somos hijos de Dios, y es cuando el enemigo más nos ataca en nuestras vidas. Cada segundo de nuestras vidas nosotros somos atacados por el enemigo. Sabemos muchas veces que nosotros caemos. ¿Por qué? Porque muchas veces es por lo mismo, porque no estamos esforzados en la palabra de nuestro Dios. Muchas veces porque no escudriñamos el sagrado libro, no nos estamos reforzando espiritualmente y podemos caer. Por eso el apóstol Pablo le estaba diciendo que él debe estar también en pureza, vivir una vida libre de pecado. Sabemos que en este mundo, ¿cuánto nos ofrece? ¿Cuántas cosas no hay? Mucho. Todo lo que ofrece el mundo son puras cosas que a Dios no le agrada. Lo que sí le agrada es que nosotros nos mantengamos puros. ¿Por qué? Porque nosotros ya recibimos la palabra de nuestro Dios, ya somos hijos de Dios.
Y eso ya quedó, nosotros ya borramos todo aquella maldad que traíamos cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros fuimos sumergidos en las aguas del bautismo. Ahí dejamos todo, ahora vivimos una nueva vida, una nueva criatura somos en Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos ya esa pureza. Por eso nosotros debemos de continuar con esta vida nueva. Ya no hacer lo que antes hacíamos en el mundo. Por eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que tenía que enseñar primero de su carácter, de cada uno de lo que hemos visto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos enseñar, para que él pudiera enseñar a las demás personas. Y hoy en día es para nosotros también. Esto nos ayuda no nomás para él, sino nosotros ahora como hijos de Dios, como verdaderos hijos en la fe, nos ayuda esto en nuestra vida, en nuestro carácter. Para poder predicar la palabra de nuestro Dios debemos de tener todas estas cualidades que el apóstol Pablo le estaba diciendo al joven Timoteo. Nosotros debemos de seguir adelante. ¿Por qué? Porque nosotros, eso es lo que se nos ha mandado, predicar su palabra, que enseñemos. Por eso nosotros nos ha mandado, tanto así como el Señor Jesucristo preparó a los apóstoles para que llevaran su mensaje, así ahora nosotros somos los encargados de llevar el mismo mensaje que ellos predicaron. También un verdadero hijo en la fe es uno que cuida. Esto es lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros debemos de cuidar la sana doctrina, siempre debemos predicar lo que es de Cristo, de sus mandamientos. Nosotros no debemos de predicar otra cosa que no viene aquí en la Biblia. Fíjate lo que dice allá en 2 de Juan, nos dice de esta manera, en el 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Debemos de entender que nosotros siempre que prediquemos, ¿qué es lo que vamos a predicar? Lo de Cristo, el Evangelio de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Cuando nosotros cuidamos de esta manera, va a haber nosotros, aquí hay gente que no conoce la palabra de nuestro Dios, va a entender el por cual nuestro Dios mandó a su Hijo a esta tierra, para un propósito, para que el hombre sea salvo, para que el hombre también venga al conocimiento de la verdad. Eso es el propósito de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice que Él es paciente aún, no queriendo que ninguno perezca. Dice que cada uno de nosotros debemos de predicarle a aquella gente. ¿Viste lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es lo que nuestro Dios quiere, que nosotros prediquemos la palabra. Dice que aún Él es paciente, Él espera a nuestro Dios, que toda la gente, que no perezca, que no muera, sino que procedan a un arrepentimiento sincero, con un corazón sincero de servirle a nuestro Dios. Eso es lo que nosotros debemos de predicar, siempre llevando la sana doctrina. Por eso nosotros vemos que Timoteo estaba preocupado, porque él sabía que en los postreros tiempos iban a venir muchos falsos maestros. Por eso él estaba cuidando a Timoteo de que siempre predique lo de Cristo. Y le estaba diciendo, ¿por qué? Porque en el capítulo de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice de esta manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos de nosotros apostatarán de la fe, de la sana doctrina, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
Eso es lo que le estaba diciendo, que nosotros debemos de cuidarnos de aquellos falsos maestros que hoy en día predican, pero no predican lo de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros debemos de entender que el único propósito con nuestro Dios, que Él quiere que nosotros siempre prediquemos la palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de cuidarnos siempre nosotros de aquellos falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos predican nada más a su conveniencia. Ellos se engañan. Por eso dice allí mismo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16, le dice a Timoteo el apóstol Pablo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando un falso maestro predica lo que no es de Cristo, él mismo se está engañando y él mismo está llevando a aquellos a una perdición. Por eso nosotros, cuando cuidamos de la doctrina, nosotros predicamos lo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, nosotros estamos cuidando de la palabra que es de nuestro Dios. Porque dice en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esa es la que nosotros cuidamos y predicamos. Por eso el apóstol Pablo decía que nos cuidáramos de los falsos maestros, porque sabía que este tiempo iba a llegar, que este tiempo iba a pasar y hoy es lo que vivimos. ¿Cuántos de estos falsos maestros nos vemos en la televisión? ¿Cuántos de estos falsos maestros nos vemos en las calles predicando lo que no es de Cristo? Por eso un verdadero hijo en la fe es uno que cuida de la doctrina y que predica la doctrina y se cuida de aquellos falsos maestros. Nosotros cuando predicamos la verdad, llega a aquellas personas. ¿Por qué? Porque los libera del pecado. Fíjate lo que dice Juan capítulo 8 versículo 32. Dice de esta manera: la palabra de Dios es la que hace liberar lo del pecado, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Siempre y cuando que se predique la verdad. Por eso nosotros debemos entender que siempre lo que tenemos que cuidar y cuidarnos de aquellos que nos predican. Siempre debemos estar atentos. ¿Para qué? Para no caer lo que el apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que nosotros debemos de cuidar siempre, la sana doctrina, que se predique lo que es de Cristo, la verdad, su palabra, sus mandamientos, para que nosotros también tengamos, si nosotros persistimos en ello, dice, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Si nosotros no predicamos lo que es de Cristo, arrasamos a aquellas personas también a una perdición. Pero cuando nosotros cuidamos y predicamos la verdad, ellos también van a alcanzar la salvación por medio de la obediencia del Evangelio, por medio de la obediencia de los mandamientos de nuestro Dios. Por eso un verdadero hijo en la fe es uno que cuida de la doctrina y se cuida de aquellos falsos maestros que predican la falsa doctrina. También un verdadero hijo en la fe es uno que cumple con la doctrina. Nosotros debemos entender esto. Fíjense lo que dice allá en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5 dice de esta manera: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nosotros, como unos verdaderos hijos en la fe, ¿qué debemos de cumplir? Con lo que nosotros se nos ha encargado. Cada vez que nosotros o alguien se convierte al cristianismo, ahora tiene la responsabilidad de servir a nuestro Dios, de llevar la palabra a nuestro Dios, ser un evangelista.
llevando la sana doctrina, llevando el Evangelio por donde quiera que él vaya. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice, que cumpla con la doctrina. Nosotros debemos de entender esto también a cada uno de nosotros. Debemos de nosotros de llevar esto a aquellas gentes que no conocen. Pero primero nosotros debemos de entender que dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo en la fe va a cumplir con esto, llevar la doctrina, pero muchas veces nosotros vamos a ser rechazados, así como nuestros hermanos del primer siglo. ¿Cómo es que ellos predicaban la palabra de nuestro Dios? Pero también cómo ellos predicaban y todo, pero cuánto nos sufrieron. Hoy en día nosotros también, muchas veces cuando vamos a llevar el Evangelio, o cuando llevamos un folleto, o cuando predicamos a alguien, somos rechazados. Mucha gente no quiere escuchar de la palabra de nuestro Dios. Mucha gente no te recibe en un folleto, o simplemente no te abren las puertas de su hogar. Pero sabemos que nosotros debemos de seguir cumpliendo con esto. Nosotros debemos de llevar este encargo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios siempre va a estar con nosotros. Él dijo en Mateo 28:20 que nosotros vayamos y prediquemos a todo el mundo, que vayamos y prediquemos a aquella gente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, hasta el fin del mundo. Nunca andamos solos. Cuando nosotros vamos y predicamos, nuestro Dios siempre está con nosotros. Por eso nosotros debemos de darnos el valor de llevar la palabra de nuestro Dios. Nosotros debemos llevar a aquella gente. El apóstol Pablo le dice a Timoteo eso, pero también le dice: sé sobrio. Es uno que esté tranquilo. Tú vas a estar tranquilo, Timoteo, sé sobrio, le dice. Es alguien que esté sosegado, es alguien que tiene un completo dominio de sí mismo para poder llevar la palabra de nuestro Dios. Es alguien equilibrado en la obra. Por eso nosotros debemos de entender que nosotros también debemos ser de esta manera. Y luego ya le dice: soporta las aflicciones, venga lo que venga, hay que seguir adelante. Por eso el apóstol Pablo conocía de esto. El apóstol Pablo lo que le estaba diciendo, porque él lo había vivido en su vida. Por eso nosotros debemos de seguir también adelante. Cada uno de nosotros debemos de compartir la palabra de nuestro Dios. Así vengan muchas aflicciones en nuestras vidas, pero debemos de seguir. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, él sufrió todo esto al llevar el Evangelio. Fíjate lo que dice en segunda de los Corintios, capítulo 11, segunda de los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Dice de esta manera: en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo no iba a entender esto cuando le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Van a venir muchas aflicciones, pero tú vas a soportar aquellas aflicciones. Se lo estaba diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque acabamos de leer de sus credenciales, cómo él sufrió por la palabra de nuestro Dios. Y cada vez que nosotros vamos a predicar la palabra de nuestro Dios, muchas veces vamos a ser rechazados. Pero fijemos lo que le pasó al apóstol Pablo. Él sufría y dijo que para él el vivir es Cristo. Nosotros debemos de ser lo mismo, hermanos y amigos. Cada uno de nosotros debemos de aguantar todas aquellas aflicciones que vengan, pero siempre y cuando nosotros llevemos el Evangelio de Cristo.
Nosotros debemos de aguantar firme, seguir adelante en esta vida cristiana. También le dice, haz obras de evangelista. Esto se relaciona con la práctica, también con un desempeño, con una actitud productiva. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros entendemos que nuestro Dios, que Él quiere que nosotros seamos productivos en su obra. Fíjate lo que dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que nosotros debemos entender, la actitud productiva. ¿Para qué estamos aquí? Para cumplir con la obra, para cumplir de llevar la sana doctrina, llevar cada uno de nosotros la doctrina donde vayamos. Ese es para que nosotros nos preparemos. Nosotros estamos aquí para servir a nuestro Dios. Cada uno de nosotros es igual como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que cumpla con su ministerio, que cumpla con la doctrina, que enseñe. Nosotros hoy en día es lo mismo para cada cristiano, para cada hijo, que un verdadero hijo en la fe. Eso es lo que debe de hacer hoy en día. Nosotros debemos de seguir firmes hasta el final. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros tendremos una recompensa si nosotros hacemos esto. Y el apóstol Pablo sabía de su recompensa. ¿Por qué? Porque él había trabajado, había cumplido. Y por eso estaba aconsejando a su Timoteo que siguiera lo mismo, que siguiera también él con todo este encargo que le estaba haciendo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya estaba a punto, ya estaba cerca de su muerte. Pero él estaba confiado de que el trabajo, lo que había hecho, todo el trabajo, como dice 1 Corintios capítulo 15, 58, todo trabajo que hagamos no va a ser en vano. Sí, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y él entendió esto, el apóstol Pablo, por eso estaba aconsejando al joven Timoteo. Y eso también para nosotros. Si trabajamos y seguimos firmes, recibiremos esa recompensa que el apóstol Pablo tenía. Un verdadero hijo en la fe, hemos visto y dijimos cómo es uno que enseña, es uno que cuida de la doctrina y es uno que cumple con la doctrina. Por eso dijo el apóstol Pablo de esta manera, y es para cada uno de nosotros también. En el 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, la sana doctrina. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que Dios les bendiga.